la inducción, yo quiero, es decir, ampliarles un aspecto que de pronto considero que él se quedó corto, pero que para ustedes es importante que conozcan, ¿listo? Les facilita a ustedes muchas cosas y con eso ustedes no se forman una idea equivocada de las funciones que le pongan en la empresa cuando hay contrato de aprendizaje, ¿listo? O cuando hay cualquier otra alternativa de etapa productiva que tenga que ver con el hecho de que ustedes desempeñen funciones en una empresa, ¿listo? Entonces hagamos eso. Por favor, hagan el recorrido y ahora nos vemos otra vez. ¿Listo? Hola.
Bueno, muchachos, ah, ¿están escuchando? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, entonces, lo que yo quiero esta noche es en unos breves minutos contextualizarlos con el desarrollo curricular, porque desde el punto de vista de los contratos de aprendizaje y las funciones que ustedes le delegan en las empresas, pues deben estar en contexto con con el programa, digámoslo así. Entonces, aquí está el código del programa, preselecciones de la humana, herramientas TI, aquí está el número de horas tan productivas, las horas que corresponden, pero centrémonos aquí. Estas son las competencias, empezando en esta, aquí arriba, que ustedes deben abordar en la etapa lectiva, a excepción de esta, de la que dice resultado de aprendizaje, etapa práctica. Las demás, ustedes las deben abordar de aquí al 28 de julio, las que faltan. Entonces aparece salud y seguridad en el trabajo, atender clientes que ya la vieron, documentar procesos que la están viendo, ejercer derechos fundamentales. Todas estas son las competencias. Ahora, lo importante es, además de las competencias, los resultados de aprendizaje. Entonces, cada competencia tiene un resultado de aprendizaje que son aquellos que determinan si usted está alcanzando la competencia o no. Entonces, cojamos una. Vamos a una competencia. Vamos a tomar una que ustedes ya vieron. Vamos a bajar. Tomemos una técnica, una competencia técnica. Tener clientes, no hay que ver con talento humano. La de documentar procesos, ¿listo? Nosotros ya la abordamos. Estamos abordando, creo. Esa la estamos abordando. Listo, entonces póngale cuidado. Esta es la competencia, ¿listo? Bueno, ¿cuántas actividades tiene? Tiene tres actividades, ¿cierto? Cada resultado de aprendizaje apunta a una evidencia. Entonces, los resultados son elaborar documentos de talento humano según políticas de la organización y normas técnicas, aplicar procedimientos técnicos de organización y conservación documental de acuerdo con normativa. Recuerda cuando hablábamos de vamos por allá de un decálogo, Sí, pues señor. hablaba de conservación de documentos. Describir procesos y procedimientos del talento humano. Esto tiene que ver con la documentación que ustedes pueden manejar dentro de la organización. Entonces, si ustedes tienen funciones que ver con esto, pues están desarrollando la competencia. Con que ustedes tengan dos competencias que apunten en su trabajo al tema práctica es suficiente. Yo creo que esta apunta inclusive para cualquier técnico o tecnólogo, el manejar documentos, el archivar si es posible, eh, el redactar, digamos, el tramitarlos, por ejemplo, hacer una afiliación a la seguridad social, llenar la planilla para pago para pago de seguridad social. Todo eso tiene que ver con documentos. Tomemos otra. Estas transversales eso es lo que estábamos hablando ahorita con la coordinadora. Tienen muchas transversales. El derecho fundamental en el trabajo y pues eso hace parte de la actitud nuestra frente a derecho laboral, hablemoslo en esos términos.
Ahora, cuando hablamos de atender clientes, no olvidemos que hay clientes internos y clientes externos. Entonces, desde cualquier rol que usted desempeñe, usted atiende personas en la empresa y en algunas eventualidades con externos. Por ejemplo, si usted tiene que hacer recepción de hojas de vida, está atendiendo personas de fuera. Y ese servicio al cliente, atender clientes. Busquemos otra que apunta hacia ustedes, que es estructurar perfiles, por ejemplo. Pero los resultados son estos. Son 1, 2, 3, son 4. Resultado de aprendizaje 1, 2, 3, 4. Dice, emplear estrategias y herramientas para organización de perfiles de acuerdo con procedimientos y necesidades de la organización. Determinar perfil de cargos, pues difícilmente ustedes, a excepción de Sandra Gise, que creo que es la que trabaja directamente con esto. De pronto tiene que ver con esto. Eh, pues son cuestiones que lo hace alguien de mucho más experiencia, ¿de acuerdo? Identificar un perfil no es cuestión aunque es más de sentido común, pero de todas maneras se necesitan otros, digamos, otros conocimientos más amplios para usted poder diseñar un perfil de cargos. Pero no obstante, de alguna manera, dentro de ese proceso, pueda que ustedes tengan relación. Con el solo hecho de que tengan relación por algún lado, pues están aplicando a, a esta competencia. Te voy a contar un episodio que tuve yo con un contrato en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Nos contrataron a varias personas. El contrato macro, ¿no? Grande, era para digitalizar la información. En ese momento se manejaba la información muy manual, que eran carpetas de cartulina y bueno, eso había que sistematizarlo. Entonces resulta que intervinieron la oficina. Intervenirlo es que, como es una entidad del Estado, le nombraron una persona que dirigiera y hicieron a un lado la directora que estaba en ese momento. La directora que fue, digamos, reemplazada, demandó el contrato. A mí me hicieron llegar, me hicieron ir a una fiscalía, como supuesto, con el tiempo, ¿no? Como supuesto involucrado en el proceso. Y me preguntaron, pónganme bien atención al contexto de que yo les respondí. Mi labor era de archivo, ¿listo? Mi labor era de archivo. Yo trabajaba en archivo. Y se trataba de sistematizar la información. Cuando uno habla de sistematizar, se supone que es digitalizar o digitar toda la información que está manual, que está en carpetas, que está física. Y me pregunta la persona el fiscal que me estaba interrogando, me dice, ¿qué relación tiene lo que usted hacía desde archivo con la sistematización de la información? Le digo, muy sencillo. Si la información no está organizada, no se puede sistematizar, porque lo que se va a sistematizar está en físico. ¿Ve? ¿A qué voy con esto? Que si hablamos de sistematizar, dicen, no, pues es que usted no desarrollaba labores en un computador, sino en archivo, pues en un hueco. Yo sí, pero si yo no tengo la información reorganizada, ¿cómo voy a sistematizar? ¿Listo? ¿A qué me refiero con esto? Que así uno no tenga estrictamente que ver con unas funciones, uno hace parte del proceso que hacen otras personas. Entonces, el tipo tuvo que aceptarme mi argumento. Si se trata de sistematizar información física, pues tengo que organizar la información física. Y eso tiene que ver con archivo. ¿Ve? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que si usted no tenga relación directa y profunda con una competencia, pero en el proceso del que hace ese trabajo, usted interviene, pues tiene que ver con eso. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Hola.
Hola, Sí, señor. Sí, señor. ¿ve? Digamos, es el contexto de las cosas, de las funciones, el que me da a mí el hecho de si participo o no participo en unas labores que tienen que ver con una competencia a la cual yo tengo que apuntar. A eso me refiero. Porque ha pasado lo siguiente, y regularmente los aprendices me llaman, profe, es que en esa empresa no pueden hacer lo que yo estudié. Y yo, usted no puede esperar. Decir, por ejemplo, no, venga, entrégueme un perfil y yo lo actualizo o lo reestructuro. No le van a decir eso. Pues que entrégueme la nómina, yo la liquido. No le van a decir eso. Usted es un aprendiz, ustedes son aprendices. Y aprendiz significa que están aprendiendo. Entonces, difícilmente pueden esperar ustedes que les entreguen una responsabilidad y es mejor para ustedes, una responsabilidad a la cual ustedes, por la que ustedes no pueden responder porque no tienen las capacidades, la experiencia, sobre todo la experiencia en desarrollar un determinado tipo de funciones. Ustedes van a participar de unos procesos en una empresa. Ustedes no los van a liderar como aprendices. Ustedes participan. ¿Listo? Entonces, de ahí es fundamental. Por eso es fundamental la persona que los va a acompañar a ustedes en la empresa en ese proceso. Ustedes tienen que ganarse la voluntad de esa persona, que son las que le van a determinar a ustedes qué tienen que hacer, el que le va a firmar las bitácoras, el que va a hacerle seguimiento a su trabajo. Ustedes tienen que echarse al bolsillo a esa persona, quienes van a hacer contrato de aprendizaje. Listo. Buenas relaciones, respetuosas, porque a ustedes lo que les interesa es que les certifiquen la etapa práctica, no más. ¿Listo? Lógico, la experiencia que ustedes van a adquirir, quienes nunca han tenido un trabajo, es fundamental en esta etapa, ¿sí? El contacto con las personas, con los procesos, con las herramientas, dependiendo de la entidad en la cual estemos contratados, ¿ve? Para la boca no. Hola. ¿Listo? Miremos otra. Mira, esta apuntaría a quien tiene que tiene una unidad productiva, esta competencia, fomentar cultura emprendedora, y tiene un proyecto productivo. Ahora, si a ustedes los ponen a digitalizar información, a crear archivos digitales, pues ustedes apuntan a cuáles competencias, pues a la que tiene que ver con operar herramientas informáticas, utilizar herramientas informáticas. ¿Sí? Si ustedes, inclusive anoche, pues el día de la segunda jornada de inducción, pues no quise intervenir. Cuando hablaban de procesar información, ustedes saben que hay un comité que llama así, procesar información. ¿Recuerdan que hablábamos de estadística y todo este cuento? Pues eso Sí, es señor. esa función. Esa función tiene que ver con eso, con procesar información. En cualquiera de las etapas. Procesar información puede ser organizar la información, lo que les comentaba con mi caso en la oficina de registro. Procesar información puede ser organizarla en físico o digital. Una vez tiene desorden en las carpetas. Eso es procesar información. Realizar una encuesta, claro que sí, tiene que ver con eso. ¿Eh? Son múltiples tareas que ustedes pueden desarrollar sin que específicamente digan, ay, es que estoy haciendo talento humano. No, listo. A mí me contratan para unas funciones y yo hago otras que complementan lo que hago.
De hábitos, esto tiene que ver pero con la formación de ustedes. No olviden que todas estas competencias tienen que ver con el formación profesional integral, ¿no? Que el inglés, que cultura física, que la parte de derechos fundamentales, que la parte de ética. Entonces, hacen parte de la formación, digamos, en competencias blandas, si se quiere saber, si se quiere decir, en esos términos. Las técnicas, pues ya son, busquemos otra. Lo que yo les decía, operar herramientas informáticas, es una competencia que ustedes pueden desarrollar en una empresa perfectamente. Más cuando aquí hablamos de mediado por herramientas TIC. Pues, definir, aplicar herramientas, mire, aplicar herramientas informáticas, definir herramientas informáticas digitales, crearlas si se quiere. Pero tiene sino dos RAPs. Y aplicar es utilizarlas. Un Excel, un Word, cualquiera de esas herramientas que ustedes conocen. Inclusive hay dos competencias similares, que es esta de utilizar herramientas informáticas, ¿cierto? Son similares. Dar datos, la que yo les decía. Pues generar informes del procesamiento de datos, organizar datos. Imagínense, esto es organizar información. Determinar metodologías del procesamiento de datos de acuerdo con o recopilar datos. ¿Listo? O sea, es traducir todo esto en unas actividades que normalmente se hacen en una empresa. No pueden estar definidas idénticamente como aparecen acá, pero que en el fondo tienen relación. Esa es de la inducción. Resultado de aprendizaje de la etapa práctica, y creo que ahí termina el seleccionar candidatos. Entonces, tú sabes que la selección de candidatos empieza desde la necesidad, ¿cierto? Si ustedes, por alguna razón, participan en ese proceso, hasta cuando se selecciona a la persona o se contrata, pues tiene que ver con esta competencia. ¿Ve? No necesariamente ustedes tienen que definir o decidir quiénes no. Si ustedes participan del proceso de selección de personas, si en alguna de las etapas usted tiene que, pues, usted está practicando competencia que involucra este proceso. Este proceso es bastante complejo, bastante amplio. No solo definido por estos resultados de aprendizaje, sino por muchas otras cosas. Yo puedo perfectamente cambiar estos RAPs, puedo cambiarlos y considerar que se agregan o quitan o modificamos algunos, claro que sí. Pero la esencia es, en la práctica, lo que tiene que ver con esto, con esto, con esto, con esto. Ustedes ya vieron todas las etapas, todas las fases. Y si desmenuzamos esas fases, es decir, entramos hasta el hecho de que si ustedes les pueden hacer un anuncio para que convoque a un concurso, eso hace parte del proceso. Usted recoge hojas de vida, ustedes analizan, clasifican hojas de vida, igual. ¿Okay? Pues eso es amplio, no olviden, no termina cuando tomamos la decisión. Recuerden que hay una capacitación, una inducción, hay un seguimiento, una evaluación de desempeño, todo hace parte de la selección de personas. ¿Listo? Sí, señor. Lo mismo, utilizar herramientas, la misma que anterior, yo no sé por qué repiten, esto deberían unificarlas en una sola. Usar herramientas, seleccionar, implementar buenas prácticas de uso de acuerdo con la tecnología empleada. Bueno, entonces,
Lo importante es que ustedes definan en el momento oportuno, ¿no? Y ustedes definan con la persona que va a ser su encargada, por ejemplo, o que se va a encargar de ustedes, definan cuáles son sus tareas, sus funciones, y de acuerdo con eso, usted saber cómo va a diligenciar las bitácoras, ¿de acuerdo? Recuerde que hay un Profe, formato donde dice que hay un formato por allá que les explicó el instructor Germán, que hablaba de que ustedes tienen que poner los resultados de aprendizaje, ¿recuerda? Competencia y los resultados de aprendizaje. Pues usted identifica cuál apunta a eso. Necesariamente hay que poner esos, pero que si por algún lado ustedes identifican que ese apunta a eso, listo, lo ponen. ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir algo? sí, profe, por ejemplo, en mi caso, yo qué voy a hacer, digamos, por vínculo laboral, ¿sí? Yo Sí, todos los días, selecciono, entrevisto, contrato y archivo. sí. Entonces, pongo esas mismas competencias o puedo decirle, digamos, al jefe, póngame a hacer otra cosa, no, no sé, digamos, No, es un ejemplo. pues sí. Eso lo va a hacer usted allá, por ejemplo. Todos los días lo hago, sí. Ah, pues claro, usted pone esa. Pone la competencia, pero por ahí un lado dice, ¿qué actividades hace? Pues usted escribe. Yo selecciono hojas de vida, eso es. ¿Sí? Es que usted decida. No es que no usted decía que no, pero usted participa del proceso con eso que me está diciendo. Sí, señora, listo. Entonces usted pone la competencia. Sino que yo pensé que, bueno, como yo hago eso todo en el trabajo, dije, no, ¿qué tal que mejor digo, venga, les ayudo en otra cosa, hago otra cosa, o No, le no, digo no, a mi no, jefe, no. póngame a hacer otra cosa? Si usted tiene, Listo, ay, y usted apunta a dos, a seleccionar y a procesar y a documentar procesos. sí, Ahí están las dos competencias listo, profe. mínimas, ¿no? Pero usted Sí, puede sí. poner a atender clientes, usted puede poner la que usted considere a la cual usted, en la cual usted interviene en el desarrollo en la empresa con respecto a esas competencias. Listo, profe. Estoy Gracias. seguro que desde el puesto, desde cualquier rol que tengamos nosotros, tenemos que ver con personas, con atender personas de alguna manera, sean internas o externas. ¿Ve? Instructor, una pregunta. Sí, Bueno, ya teniendo en cuenta cuál es nuestro diseño curricular y que ya uno sabe cuáles son las funciones que uno debe desempeñar, digamos que en dado caso, bueno, uno llegue a X empresa y ya uno teniendo en cuenta qué es lo que debe hacer, lo pongan a hacer a uno otra función que no va acorde a lo que uno está estudiando. ¿Por qué lo digo? Porque ya yo hice una pasantía en hotelería y turismo y se suponía que, bueno, yo tenía que ver cosas de hotelería y turismo. No, ahí manda, no fue para la cocina y vaya a sacar copias. Entonces, cuando yo expuse esa queja de que no estaba haciendo lo que realmente debía hacer, me dijeron, pues usted verá si lo hace o no lo hace y no le firmamos ya el tiempo que llevaba. Entonces, a lo que voy es, todo, o sea, si yo eso con el instructor que me pongan a mí, yo pongo la queja o hago la sugerencia, me puede no, pasar lo póngale, mismo, como que no le no, póngale valido cuidado. porque no está así. Pues eso sucede, póngale cuidado. Sí, señor. Y tengo que hablar vuelvo a hablar de mi contrato con el SENA. Hay cosas que en ninguna parte están en el contrato. Pero la coordinadora me dice, Arnulfo, por favor, ayúdeme con esto. Yo lo hago. Prima el conservar mi contrato. Prima el hecho de ser útil. Ahora, si algún día me dice, Arnulfo, necesito que me barra el patio, ahí sí no. ¿Sí me entiende? Si me implica una Sí, actividad señor. totalmente que no tiene nada que ver. Pero si yo estoy en una oficina donde sé que se multiplica información, pues hombre, si no hay nada, ¿quién más lo haga? Y me dice, Arnulfo, por favor, ella me lo puede decir.
Si yo estoy en el cine y me dice, "Fue, Marujo, me reproduce estas copias allá, listo, yo voy. ¿Eh? Es decir, eso sucede con frecuencia. Pues a mí no me cae nada ir a sacar una fotocopia. ¿Sí? Si le van a degradar su dignidad, si la van a lastimar digamos, en la persona, con algo que lo pongan a hacer, que no sea digno de su condición, entonces ahí sí, pero ojo, uno de las empresas nuestras no tienen la cantidad de personas que específicamente hagan la función de una persona para sacar fotocopias, otra persona para que patine los documentos por las oficinas. No, no, eso no existe en las empresas colombianas, en ninguna empresa del mundo. Esa especificidad del trabajo no existe. ¿Ve? Sí, Hay señor, empresas pues en yo las más, cuales tenemos que hacer de todo. Bueno, es un decir. Por ejemplo, yo cuando trabajaba en Uniminuto, me pueden hacer de todo desde el punto de vista de docencia. Qué capacitaciones, qué reuniones, qué asesore muchachos, eh, que, que ayudemos a hacer matrículas, que vayamos a la radio a promover que la universidad, eso lo hacíamos. ¿Sí? Porque por encima de todo estaba mi trabajo y la permanencia en un trabajo. Ah, que si me dicen, Rufo, tenga un bolillo y vaya a cuide carros, pues tampoco. O vaya pinte un salón, no, ahí sí no. Si tiene que ver con el desarrollo del hecho del quehacer universitario, la docencia, pues hombre, no, porque es que van a cuidar unos muchachos que están sin profesor. Listo, uno va. Yo iba. Es que el profesor se enfermó, entonces necesito que lo reemplace. Listo. Yo no tuviera nada que ver con la administración. Yo iba y los acompañaba. Si tenía tiempo, iba a los acompañar. ¿Listo? sí, sí, Entonces, señor, o sea, que si uno debe haga, estar claro. presto para ayudar, pero en este Pero, caso, ¿a qué me refiero, instructor? Es ah, que no, si la van a pasaba poner a tanto, cocinar, ahí sí no. sí, Claro, pasaba tanto tiempo haciendo otras actividades que realmente nunca supe hacer un check-in, nunca supe hacer un check-out, nunca supe hacer una reserva, entonces claro. a eso es lo que me refiero, porque estudié para algo, pero realmente en esa pasantía no aprendí cómo hacerlo, porque me tenían en otra actividad. Desafortunadamente, así es decir, hablemos a calzón quitado. Las empresas en Colombia contratan aprendices por efectos de costos. Listo. No porque quieran, por una labor altruista, contratar jóvenes, no, por cuestiones económicas. Ahora no tanto por la reforma que hubo. Por eso ustedes han tenido anteriores, ustedes han tenido tantos problemas para conseguir empresas, porque este gobierno les incrementó la manera como les pagan a ustedes. Entonces ya no es tan económico tener aprendices. Prefieren pagar una sanción que tienen que pagar por no contratar aprendices que contratar aprendices. ¿Listo? En ese sentido, sí, creo que los perjudicaron a ustedes con la reforma laboral en ese sentido. Entonces, no es porque quieran una persona que desempeñe una labor específicamente de acuerdo con el aprendiz. Simplemente necesito a alguien, a mí me preguntan, necesitamos alguien de talento humano. Listo. No dice si es técnico, tecnólogo, si sabe hacer, no, una persona para talento humano. Eso es todo lo que pide. O cuestiones administrativas. Administrativas. Si tú no sabes que lo administrativo tiene que ver con todo, porque todas las empresas se administran. Entonces se trata de lo siguiente, que cuando ustedes vayan la primera vez a la empresa, acuerden y sepan qué los van a poner a hacer. ¿Listo? Lo ideal sería de lo que estamos hablando, de que ustedes tuvieran experiencia en el manejo de cosas que tengan que ver con su técnica, pero va a ser muy difícil que estrictamente tengan esa posibilidad. Entonces, pongan por encima de cualquier situación
a no ser que sea agredido su dignidad. El hecho de que ustedes quieren certificarse y gracias a Dios les van a... Un momentico que se me llama dando la coordinadora. Ya ¿Soy yo o no escucho nada? ¿Se fue el audio?
No, hola, 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 instructor. qué pena. No, es un, no, disciplina, el, el chicharrón que es programar estas formaciones. Esto es un chicharrón. Bueno, entonces, por último, ¿qué era lo que quería decirles hoy? Importante el primer acercamiento que tenga con la empresa, con la persona que les va. Tiene que haber una persona que se va a hacer cargo de su labor dentro de la empresa. Eh, con la mejor disposición, eso sí, sí lo recomiendo. No olviden que a ustedes no les pueden cancelar eso porque les voy a contar, mejor dicho, lo que pasó con una aprendiz que ojalá, mejor dicho, que no me hubiera pasado a mí. Un aprendiz, bueno, yo la tuve únicamente un mes, 15 días, mes y medio. Se hizo cancelar la matrícula estando en etapa práctica. Y yo identifiqué que ella lo que menos le importaba era certificarse. Yo no sabía, yo supe después de empezar la etapa práctica que ella estaba siendo patrocinada desde abril del año pasado. Estoy hablando del año pasado. En abril desde la empezaron a patrocinar desde antes de empezar la etapa práctica. Y le pasaban su plática en un colegio aquí en Ibagué. Cuando llegó a hacer la etapa, a llegar a trabajar allá, a laborar, se portó mal, mejor dicho, salió un problema con las directivas del colegio, era en un colegio. Como en los colegios hay cooperativa, se endeudó con la cooperativa del colegio, mejor dicho. Por cierto, es que la cancelaron. La llevamos a comité, la llamamos, no fue a la reunión, mejor dicho, tiró la formación literalmente. Entonces, en comité, la decisión fue, se le cancela la matrícula. Como cuando uno lo expulsan del colegio. En ausencia de ella porque no aprende. Pero yo identifiqué que yo les dije, ella no va a venir a la reunión. Yo ya sé qué era lo que pretendía ella. Hasta abogado consiguió, pero no, eso no tiene nada que ver ningún abogado ahí. Entonces, que no va a suceder con ninguno de mis aprendices una cuestión de esas porque simplemente esa es mi recomendación. Si usted tiene una concepción clara del diseño curricular, es como materializar lo que usted estudió con respecto a lo que va a hacer en la empresa, pero no en el estricto, ni en el estricto sentido, como dice la palabra de la competencia, no. Una competencia tiene que ver con todo un proceso, ¿ve? Que tiene que ver con muchas cosas. ¿Listo? Una empresa es un todo donde todos intervienen en ese todo. ¿Listo? Entendamos eso. A pesar de que tenemos funciones, ¿no? Cada uno tiene unas funciones, las funciones se relacionan las unas con otras. Y si yo sé lo que hace mi compañero y mi compañero quiere que le colabore o no pudo ir ese día, se enfermó, está en vacaciones, pues yo lo puedo reemplazar. Si yo entiendo del contexto de lo que se hace en esa oficina, en esa dirección, en lo que sea. ¿Listo? No hay una persona netamente especializada en una labor en una empresa, sobre todo en cuestiones administrativas. No olviden que los gerentes surgen por experiencias dentro de la misma empresa. Un gerente no aterriza de un helicóptero en una empresa, no. Se forma dentro de la empresa y se forma a través de ir aprendiendo, ascendiendo. Eh, tuvimos un aprendiz una vez en un convenio en Uniminuto, que el pelado se quedó trabajando en Uniminuto y alcanzó a ser coordinador de programa. ¿Sí? Como aprendiz dentro de la universidad, entendió muchas cosas. Era, pero Cristian se llama él, muy juicioso. ¿Y cómo aprendió de las labores allá? Siendo aprendiz del SENA. ¿Ve? Y aprendió muchas cosas.
del quehacer universitario, es decir, de lo que hace una universidad. Entonces, son muchas cosas las que se hacen en una universidad. Y el CEN es uno solo, ¿sí? Y las empresas son una sola, pero con una estructura definida de acuerdo con con el producto que generan, el servicio que prestan, lo que sea. Pero donde hay multiplicidad de actividades, de tareas, no hablemos de funciones, sino de tareas, que alguien tiene que hacer. Eso es el hecho de que se pare una persona en la puerta de una IPS, como me pasa a mí, y me diga, ¿qué necesita? Yo le digo, necesito ir a un examen que me quedó en un electrocardiograma. Vaya a tal parte. Él me brinda información. Y yo voy. ¿Sí? Pero él tiene que tener la información. Él es un vigilante, es una persona de seguridad, pero debe tener la información de lo que hay en cada piso de ese edificio donde yo fui ayer. Yo estuve ayer en una IPS. Claro, él tiene que tener la información. Él no puede decir, ah, no, yo me tiene aquí vigilando o controlando la entrada de las personas, sí. Pero las personas lo buscamos a él para que me dé la información. Y si usted pregunta en cualquier oficina si yo pregunto en cualquier oficina de donde estaba ayer, todo el mundo tiene que tener la información de para dónde voy yo, que yo desconozco. ¿Ve? A eso me refiero. A que uno aprende de todo en una empresa. ¿Listo? Entonces, eso era simplemente lo que quería que comentáramos hoy, ya que el lunes tuvieron esa segunda inducción. Yo quería tener esa charla con ustedes a manera de complementarles algo que les dijo el instructor de seguimiento. ¿Listo? Gracias, instructor. De verdad que Señor. personalmente quedo más tranquila. Sí, no se preocupen o le digo, y en su momento me llaman y me preguntan, todo eso se tiene de darle manejo, ¿listo? A todos se les puede dar manejo. Ponerle sentido común a las cosas sin chocar con nadie, ¿sí? Poner sentido a las cosas y listo. ¿De acuerdo? Bueno, me voy a hacer la tareita que me dejó la coordinadora mientras conversaba con ustedes, ¿listo? Instructor, qué pena, antes Digo, de que se vaya le quería decir, sí, el instructor Germán quedó de mandarme un correo con las planillas, con el regalito que nos iba a hacer, sí. bueno, con todo, pero pues no me lo ha mandado y tampoco me ha contestado el WhatsApp, entonces hay manera que de pronto usted Yo le escribo, intervenga o le haga el recorderis. claro, yo le escribo, tranquila. Bueno, Listo, gracias muchas por gracias. avisarme. Bueno, que pasen buena noche. Muchas gracias por haberme atendido, haberme escuchado. ¿Listo? Gracias, instructor. Gracias, Hasta Gracias, mañana. señor. Bueno.